Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión, una vez más, contando con la grata presencia del ingeniero Adhemar Sierra Alta, para hablar sobre los objetivos que un colectivo, y que él es parte de un colectivo Tú por el Perú, todos unidos, que han desarrollado 14 objetivos básicamente de un plan de gobierno para el Perú. Es un colectivo que no es un partido político, es un colectivo de profesionales de todas las tendencias y de todos los lugares del mundo. Entiendo que usted está ahora en Estados Unidos, ingeniero. Gracias por participar del programa. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Norman, y estar en tu programa. Y con todo gusto vamos a conversar nuevamente sobre esta propuesta que data del trabajo antes de la elección de Castillo, ¿no? Como se sabe, se hizo esto pensando todos por el Perú, no con una intención de alcanzar ningún cargo político, sino otorgarlo esto para que los partidos políticos puedan incluirlo en sus agendas, en sus programas, en sus planes, y si necesitan ayuda, sí podemos brindarles ayuda, porque tenemos la parte técnica bastante desarrollada, porque muchas veces los políticos hablan, pero no saben cómo hacerlo. En este caso, sí tenemos una experiencia larga. Precisamente esa es la intención y es parte de la intención de este programa también, ingeniero, como usted bien lo sabe. Lamentablemente vivimos una época muy triste y una crisis institucional, una crisis de oferta política muy grave, al punto que tenemos gente, exdelincuentes que ahora hacen campaña tranquilamente por el país, gente que no se sonroja al decir que la informalidad, que la minería ilegal hay que promoverlo, gente que no se sonroja al decir que hay que contaminar más, gente que no se sonroja respecto a que el país hay que matar gente porque eso es lo adecuado. Y creo que la polarización se acentúa cada vez más, y un país también que cada vez cree menos en la democracia, precisamente porque creo que los políticos hasta la fecha, y los últimos sobre todo, no han dado la talla y no han sabido pues proporcionar unas propuestas coherentes que puedan realmente sacar a la gente de la pobreza, que puedan hacer sentir que en el Perú hay esperanza y que en el Perú pueden hacerse cosas maravillosas, porque es un país con enormes potencialidades, con enormes posibilidades. Por eso es que le agradezco que hablemos de estos temas y empecemos, ingeniero, con el tema de el agro, el tema de la economía. La última vez terminamos de hablar algunos temas sobre esto, pero ¿qué podemos hacer? El Perú acaba de ser, en inglés llamado downgraded, o sea, le han rebajado un notch, un puntito a nuestra perspectiva económica, lo cual implica que va a haber de todas maneras un impacto en la economía. Hay mucha gente que se queja de que no siente que haya mejora económica en el Perú, y evidentemente la evidencia nos dice pues de que estamos creciendo muy poco, muy por debajo de nuestro potencial debido a múltiples factores, entre ellos el más importante, la crisis política. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo estamos en términos económicos y cuáles son los objetivos que ustedes tienen trazados? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen en materia económica? ¿Cómo volvemos a crecer a ritmos adecuados, ingeniero? Bueno, hay dos cositas previas que quería decir. El ministro de Economía señaló que esa baja en la posibilidad de inversión y de desarrollo, que este año se ha programado entre 2 y 3%, esa baja es por una debilidad política, utilizó esa palabra, que generó Sí. inmediata protesta de la presidente Dina Boluarte, diciendo que el Perú no tiene debilidad política, etc. Yo digo que no tiene debilidad política, lo que tiene es un caos político, es decir, es un desastre. No es política. Entonces, eso es lo que tiene el Perú. Y si se ha sostenido es por la inversión privada y por el buen manejo del Banco Central de Reserva del señor Velarde, que ojalá mejore en su salud y siga, porque sé que quieren sacarlo diciendo que ya está muy viejito, ¿no? Esa es El la preámbulo. pantallita. Pero sí, nosotros creemos de que el Perú puede crecer más de ese 2 a 3% y debemos ponerlo por encima del 4% anual, promoviendo lo que se llama la inversión en los sectores claves.
pero hay un paso previo. Hay que coordinar la reducción de la burocracia estatal, regional y municipal. Eso es tremendo. Tenemos 26 regiones, significa 26 presidentes regionales, y muchos de esos con palacios del gobernador y una burocracia tremenda. Igual pasa con los municipios, son creo que 1.800 municipios en el país, una barbaridad. Es decir, eso no lo soporta ni la Unión Soviética, perdón, Rusia, no lo soporta Estados Unidos, es insoportable, una burocracia por número de habitantes terrible. Y para eso hay que trabajar en esa reducción de informalidad. Y hay varias cosas que hay que hacer. Entre ellas está la reducción de ese número de gobernaturas. Nosotros estamos proponiendo, y que lo vamos a hablar más adelante, si se puede hoy u otro día, de esas 26 regiones, consolidarlas en 8 regiones transversales. Esto es uno de los puntos principales para lograr un desarrollo de la economía de inmediato. ¿Y por qué digo transversales? Que consiga que se una la costa, la sierra y la selva. Vías de comunicación transversales. Varios departamentos unidos para formar esos grupos nuevos de las 8 regiones. Se elimina uno de los factores negativos que está ocurriendo en el país, que es que si tú eres serrano, que si tú eres selvático, que si tú eres costeño, si eres cholo, por Dios, todos somos peruanos. Este tipo de regionalización va a determinar un mejor acercamiento entre todas nuestras etnias, todas nuestras razas, todos nuestros idiomas. Ya debemos dejarnos de esa tontera. Ese es un Perfecto. punto. Sí, ¿querías decir algo? Sí, ingeniero, No. quería preguntarle ahí porque, claro, yo concuerdo con que la regionalización, al margen de la forma como se ha hecho, tiene defectos de inicio, y el hecho es de que mucha gente de las regiones tiene un apego fuerte a su región, ¿no? Yo soy de Cajamarca, y si al cajamarquino le dices, oye, ¿sabes qué? A partir del próximo mes, vamos, vía ley, vas a ser parte de la macroregión norte, ya no vas a llamarte región Cajamarca. Es increíble el sentido de pertinencia hay una cosmovisión que se apega al cajamarquino, igual al chiclayano, igual al piurano. Entonces, ¿cómo se puede hacer en este caso, ya que entró en materia, justamente es uno de los objetivos que ustedes Sí, tienen, reestructurar la regionalización? ¿Cuál la, sería la clave? ¿Cómo podemos lograr que se venza esta barrera cultural? Porque hay una barrera cultural que te dice sí. y que te impide La clave, actualmente lograr eso, ¿no? la clave es la siguiente. Acabas de mencionar tu Chiclayo, Cajamarca, y yo podría agregar Piura, podría agregar otros departamentos. La pregunta es, ¿acaso en esos departamentos no hay gente de todas las etnias? La Sí, respuesta es sí, sí. claro que sí, claro que En sí. diferentes porcentajes, pero la respuesta es sí. No estamos en estos momentos peleando cada uno por ese departamento y enemistándonos con los otros, no nos dejan sacar nuestros productos, es decir, es todo un caos. De esta manera vamos a ver qué gana Cajamarca, qué gana Chiclayo, qué gana Piura con esta nueva regionalización. Vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, una de ellas, las vías transversales de ferrocarril primero y de carretera segundo, para unir desde la zona de selva hasta la costa. Va a permitir entonces que la producción agropecuaria, industrial y de todo tipo de asistencialismo que vaya a esas regiones sea más rápida, sea más poderosa, sea con más potencia. Es decir, no va a ser tampoco el consumo reducido a un solo departamento, a una sola provincia. Se abren las posibilidades de negocio grandes. ¿Por qué? Porque esa región va a querer potenciar a esos departamentos que estaban separados y vamos a unirlos a todos. Entonces, dicen Entonces, la que la estrategia sería fortaleza, mostrarles los beneficios que este tipo exacto, de hay que diseño hacerles institucional ver puede provocar. primero que van a tener una potencia, porque en estos momentos cada región, vamos a ponerte el caso de Moquegua, por ejemplo.
Moquegua, ¿qué tiene? 300.000 habitantes, más o menos, ¿no? Es decir, y piensa que San Juan del Lurigancho tiene casi 1.500.000 en Lima. Sin Correcto. embargo, Moquegua tiene toda una parafernalia de burocracia adentro que no la tienen los municipios más grandes de Lima. Entonces, Perfecto. tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque basta de esa desunión. Por eso que nosotros preconizamos unión, unidos, todos Perfecto. unidos. Perfecto. Entonces, en ese punto queda claro, necesitamos repensar la regionalización, sobre todo el diseño no está funcionando adecuadamente como está estructurado. Hay que pensar en regiones que se corten de manera transversal y no como estamos bien. El punto número dos, otro objetivo que tienen ustedes es el tema agrícola. Ustedes le han puesto mucho énfasis a esto y estoy muy de acuerdo con eso, pero explícanos un poco la propuesta. ¿Cuál es el objetivo que tienen en el tema Ya. agrícola, agropecuario? Eh, Desde el punto de vista empresarial, nosotros cuando trabajamos hacemos estudios previos antes de hacer inversión. Se hacen estudios previos de las posibilidades de mercado. ¿Qué ofrece ese mercado? ¿Cómo se puede desarrollar ese mercado? Y luego los proyectos se basan en estudios actuariales de costo, ¿no? De beneficio para la organización. Igualito. El país tiene que primero darse cuenta qué es lo que tiene. En estos momentos hacemos censos para contar las personas, ¿no? Para ver cuántos hay en cada departamento para que elijan alcaldes. Eso, a mi criterio, no es lo importante. Lo importante es realizar un censo agropecuario donde se pueda recoger cómo está en estos momentos las características del agro, de la crianza de ganado, de animales y las posibilidades que tiene esa región. ¿Eso para qué nos sirven? Para desarrollar un plan, valga la redundancia, un plan nacional de desarrollo agropecuario y exportación. ¿Por qué? Porque cuando se habla del desarrollo agropecuario y exportación, voy a poner un ejemplo. Yo viví en la zona de Piura, en la zona de Talara, me conocía Sullana, Piura, toda esa zona de arriba abajo. En mi época, la fruticultura, o sea, la producción, por ejemplo, mangos, era tremenda en esa zona. Cuando yo he venido a Estados Unidos a vivir, me doy cuenta de que era una posibilidad eso, las frutas simplemente envasadas, ya peladas, para que la gente pudiese comerlas directamente o hacer sus jugos, ¿no? Era Correcto. algo de gran posibilidad. Y dicho y eso, muchas de esas zonas empezaron a desarrollar exportando fruta. Hoy día, por ejemplo, somos, si no me equivoco, el primero o segundo en el mundo exportando arándanos. Sí, Hemos subido la... sí, es que en este sector nos ha ido bastante bien y una de las razones que algunos explican, expertos en esto, es de que se brindó un impulso desde el Estado cobrando 15% a la renta a todos los agroexportadores, beneficio que entiendo ya se cortó y que de acuerdo a muchos también va a impactar negativamente en el crecimiento de las agroexportaciones a futuro. Y precisamente nosotros éramos un país que estábamos en cerca de $1.000 millones y ahora ya estamos 10 veces más esa cantidad o Sí, sí, cerca de sí. 8.000 millones. Entonces, en ese campo, el agro de la costa sobre todo, nos ha ido bastante bien y hay proyectos enormes como Chavimochic y otros que van a entrar en operación. El tema es, creo yo, el agro de la selva y el agro de la sierra, que es el que ha estado rezagado y que Claro. no se ha hecho mucho. ¿Cómo podemos engarzar ese agro dentro de las cadenas productivas y de venta global? Por eso debemos primero saber con qué recursos contamos, qué tenemos. Y al decir que tenemos, no solamente es que la tierra sea adecuada, que haya lluvia, eh, sino la gente que trabaja en eso. Y aquí viene la otra parte de la experiencia que yo tuve trabajando en Nestlé muchos años. Nosotros, Nestlé en todo el mundo, ojo, apoyábamos directamente a los pequeños agricultores para que sembrasen de acuerdo a lo que era la necesidad del mercado mundial para exportar.
Entonces, ese era el trabajo de Nestlé. Nosotros lográbamos entonces en Cajamarca, en tu tierra, se estuvo con la leche. Nosotros le dábamos préstamos a esos que tenían su ganado, ¿no? Los ayudábamos técnicamente y los considerábamos nuestros socios, más que unos, digamos, cultivadores de la zona a los cuales le compraban. Yo he ido a Cajamarca, yo he estado allí y he visto cómo se dictaban los cursos, cómo se le orientaba a esa gente para que tuviese más preparación técnica, que tuviese más preparación empresarial y que tuviese financiación adecuada. Entonces, así se Perfecto. puede hacer en esas Perfecto. zonas. Entonces, apertura de mercados, ayudar a penetrar a mercados globales. Tenemos muchos tratados de libre comercio que aprovechar y capacitarlos y apoyar decididamente al tema. Me parece un objetivo muy interesante. Sí, Porque además tiene, pues, es el sector que más trabajo da, uno de los sectores que más trabajo da en el Perú, ¿no? Eso es importante exacto, mencionarlo. exacto. Pero nada, nada se lograría sin ese censo inicial y sin las vías de comunicación transversales que necesitamos. Porque en estos momentos para sacar los productos es un dolor de cabeza. Las vías de comunicación son muy, muy importantes. Eso entonces Correcto. hay que tenerlo en Vamos a cuenta. hablar de ese tema, pero antes de permítame preguntarle, hacer la repregunta. Actualmente, tanto las direcciones regionales agrarias y el Ministerio de Agricultura cuentan con mucha información respecto al mapeo que hay de las áreas, la calidad de los terrenos, terrenos que son para pastizales, que son para agricultura, que tienen riego, que no tienen riego. ¿Esa información no sirve o es que simplemente no estamos usando adecuadamente la información que ya se cuenta? Cuando yo hablo de realizar un censo agropecuario, significa recoger primero la información que se tiene. Esa que tú mencionas, esa información que se tiene, entonces se mapea y se determina Sistematizarlo. dónde falta conseguir más información para trabajarla en forma común. Y cuando digo en forma común, la realización en proyectos donde debe ser el fin, se tiene que hacer creando el Fondo de Desarrollo Agropecuario del Perú. Esto significa un fondo financiero. Te hablaba hace un ratito, yo trabajé en la Nestlé la sacaron el gobierno militar, al fin del gobierno militar, y entonces nosotros financiábamos a todas estas productoras, digamos, y estaban en buen nivel. Incluso tú debes haber conocido también la instalación de Nestlé en Cajamarca que se tenía para la producción de leche, lácteos y una serie de cosas. Entonces, es necesario, vamos a sintetizar, un censo que incorpore la información que se tiene y se vaya a información adicional que se requiere. Sobre todo se va a requerir más información de la zona de selva. Yo también tuve oportunidad de vivir en la selva. En la selva hay muchas posibilidades, tremendas posibilidades de crianza de animales, ¿no? Que pueden servir para Claro. muchos fines, ¿no? Luego está hecho el censo, es el plan. O sea, hecho el censo, el plan para el desarrollo, el fondo de desarrollo para invertir y las vías de comunicación para sacar los Perfecto. productos. Entonces, eso hay que trabajarlo Vayamos a coordinadamente. vayamos a este último punto, que me parece es otro objetivo que ustedes lo han planteado dentro de su visión para un gobierno que lleve hacia el desarrollo del país y sin importar, como usted ha dicho, qué camiseta tiene. Y eso es lo importante. Aquí no estamos hablando de No, un partido político u otro, estamos hablando de propuestas que son para el país y que para cualquier partido que lo tome. El otro tema que ustedes mencionaron es el tema de el tránsito. Evidentemente no hay que pasar más de unos minutos en Lima para saber que Lima, por ejemplo, el tránsito hace perder millones, miles de millones al año y al día por mal tráfico, mal diseño. ¿Qué hay que hacer en el Perú? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál debe ser el objetivo nacional para que el tránsito contribuya y se engarce a este círculo virtuoso de objetivos que ustedes han planteado? a ver, cuando hay un tránsito malo, vamos a comenzar por esto, hay acumulación de vehículos
que no pueden avanzar, o sea, demora. La demora tiene un costo tremendo para el Estado y para el dueño de esos vehículos y las empresas a las que trabajan. Gasto de combustible innecesario, en primer lugar. Esa es una. Dos, el tránsito no se ha adecuado a la realidad actual. Falta una serie de enlaces, llamémosle, para hacerlo más simple, puentes, nuevas vías alternas para poder dinamizar el tránsito y hacerlo seguro. Nosotros somos un país... ¿El cabotaje en ese punto, por ejemplo? Porque es ¿Ah? algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, tenemos el mar, tenemos mucha congestión a veces en el tránsito, que es en la parte costa, y que es donde vive el 70% más, por lo menos, de las personas en el Perú, pero que tenemos el mar que no se aprovecha para cabotaje, que en otro Bueno, transporte comercial, ¿no? que ese es otro punto que nosotros hemos tocado y que lo quiero mencionar ya que lo estás trayendo a colación. El cabotaje en el Perú es uno de los proyectos más grandes en los cuales hay que insistir y nosotros lo planteamos también. En este instante, fíjate, en este instante se está desarrollando que se debe inaugurar hacia fin de este año el megapuerto de Chancay. Una ampliación también que ya está casi lista del puerto del Callao, en la zona sur del puerto del Callao. Sí, claro que sí. Hay también un desarrollo en un puerto en Arequipa. Puerto Corío, en Punta de sí, Bambón, me parece. así es. Y lo que falta es en el norte. Es posible que se elija Paita o Talara, entre los dos. ¿Y por qué digo Talara? Porque uno de los proyectos que está en camino en asociación con la NASA es el colocar en Talara la planta de lanzamiento de la NASA a partir del año 25, que debe estar inaugurándose el año 26. Lanzamiento de cohetes. Sí, de lanzamiento de cohetes al espacio. Entonces, eso es tremendamente importante, tremendamente importante. Entonces, si se tiene un puerto en el norte, tenemos el puerto de Chancay, el reforzamiento del Callao y en Arequipa, el cabotaje a través del mar va a simplificar el transporte y va a ser mejor y más seguro que tener una vía norte-sur que va a costar, creo, el proyecto cerca de 27.000 millones de dólares, una barbaridad, ¿no? Cuando tenemos el mar que ya está allí. Y encima, en la zona sur del país, una compañía, no me acuerdo en estos momentos el nombre, va a hacer barcos, va a desarrollar asociado con el CIMA ese potencial que perdimos hace décadas por gobiernos ilusos. Entonces, vamos a tener fabricación de barcos, los mejores puertos de todo el Pacífico en la zona de América. Tremendos. Este último punto que mencionó de la fabricación de barcos, entiendo que recién esta empresa, creo que multinacionales, han firmado el convenio para construir un dique seco de ensamblaje, será pues, y mantenimiento de este tipo de barcos. Entonces, fíjate, que entiendo, aquí hay algo bien sería el único en Latinoamérica, ¿no? Porque lo otro está en Estados Unidos, ¿correcto? Así es. Y fíjate, todas estas empresas absolutamente son empresas privadas. Entonces, lo que yo noto en el Perú es que se le están poniendo tropiezos y tropiezos. O están levantando, dicen que la China va a invadir a Perú con esto. No, señores. No, señores, porque esto es como parte del APEC, la Asociación Pacífico que pertenece al Perú, que tiene la presidencia este año y que debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque ahí están los países, esos 21 países son los más poderosos económicamente del mundo. Está Rusia, China, Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos desperdiciar esa oportunidad que se tiene. Entonces hay que reforzar tremendamente la ayuda a que se concluya rápidamente todos esos proyectos que van a servir para que la comercialización Asia-Pacífico se convierta en la fuente número 1
de ingresos para el Perú y también levantar los empleos en el Perú. Entonces, Eso quiere eso, decir, en resumiendo, estimado doctor, ingeniero, eso quiere decir que cualquier prédica o retórica que vaya en contra de la integración del Perú hacia el mundo, de la apertura de mercados y del comercio, evidentemente va a significar un retroceso para el Perú, ¿correcto? y es una barbaridad. Correcto. Escuché el otro día que se decía, no podemos nosotros hacer esas vías transversales porque favorecen a Brasil. Por Dios, a mí me dio risa porque sí, van a favorecer a Brasil, pero esos productos ¿por dónde van a pasar? Por los Cuando se puertos. favoreció al canal de Panamá, Panamá no era productor ni lo es, pero lo que cobra porque pasen los barcos, ¿no? Por el canal de Panamá hizo rico a Panamá. Entonces, el transporte de Brasil para que salga por los puertos del Pacífico hacia el Asia tiene un peaje. Perfecto. Eso nos va a hacer ricos a nosotros. No Ingeniero, pongamos una venda en los ojos ni querramos trabajar con ideologías y pensar, no, señor. La China, para quienes no conocen bien, es el país capitalista que tiene los millonarios más grandes del mundo en estos momentos, ya superó a ¿no? Estados Unidos el número de billonarios, ¿no? Creo. Sí tiene. La China es el país que tiene el mayor número de población que habla inglés en el mundo. La China es el país que tiene más gente estudiando en universidades de Estados Unidos y de Europa en el mundo. ¿Creen ustedes que la China va a desperdiciar todo eso? ¿Creen ustedes que va a querer perder los mercados? No va a querer entrar a una guerra. Ahorita le está jalando la oreja a Putin, le dice, no seas torpe, tú mismo estás perjudicando a Rusia, ¿no? Así Acaba de es. recibir esta semana a Blinken, el canciller nuestro de Estados Unidos en la China, el Anthony Blinken. presidente chino, y no se Sí, sí. tocan los aspectos de guerra, los problemas de Taiwán, no, sino se van a los aspectos del desarrollo económico, del desarrollo comercial. Ingeniero, le comprometo a hablar de temas internacionales en nuestro siguiente podcast, pero ahora el tiempo nos ha ganado. Ya la próxima vez hablaremos sobre un tema pendiente que le dejo en el tintero y es la transformación del Estado a través de la racionalización de los ministerios, que es otra propuesta interesante que he visto que ustedes, pero que estoy seguro no viene de mi ley, sino ya usted ya lo pensaba antes que mi ley. ¿Correcto? Así es, lo pensábamos antes. Y tú sabes de que lo pensábamos desde que estábamos nosotros y nos conocimos y dábamos las charlas sobre lo que era una política Organización. en el Sí, Perú. sí, sí. Así es. Encantado. Ha sido un gusto tenerlo. Que tenga un muy buen día y seguiremos hablando para terminar sobre todos los objetivos que ustedes tienen y hemos hablado sobre varios, pero todavía hay algunos pendientes y uno de ellos es el tema de la racionalización del Estado para que podamos tener un Estado más eficiente, pero a nivel nacional sobre todo. Y Perfecto. será un gusto volver a hablar con usted. Gracias por su tiempo, ingeniero. Que tenga un muy buen día. Norma, muchísimas gracias y será hasta pronto y buen día también. Gusto verlo. Hasta pronto. Igualmente. Muy bien, ha sido con ustedes el ingeniero Ademar Sierra Alta. Muchísimas gracias. Los que pueden suscribirse, siempre es un placer tenerlos. Gracias, muy buen día.